Bueno, pues buenas, no sé qué decir, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Teo, por estar con nosotros para Ujú, presentar y explicar quizás también esta película tan misteriosa, Blanco ujú. en Blanco. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es el contexto histórico Ujú. de esta película? Si puedes precisarnos un poco. Sí, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí, participar y conversar con ustedes. Bueno, el contexto histórico es un contexto bastante peculiar. Es Tierra del Fuego, es la isla grande de Tierra del Fuego que queda en el sur de la Patagonia, casi mirando la Antártida. El contexto histórico se desarrolla entre 1890 y 1910, que fue un poco la colonización de Tierra del Fuego. ¿No? Sobre tanto Argentina y Chile le cedieron a los colonos europeos tierras a concesión, ¿no? Les dio concesiones de tierras para que la exploten. Allí vivían durante siglos, ¿no? Y años los Selknam, ¿no? Pueblo originario de allí, entre otros, ¿no? Y desde ahí se empieza a perpetrar un poco la colonización a través del ganado, empiezan a introducir mucho las ovejas, el mundo ovino, y poco a poco se dan cuenta que los Selknam que no tienen sentido la propiedad privada, entonces se saltan las cercas y empiezan un poco a comerse las ovejas, ¿no? Y ahí empieza un poco este exterminio, ¿no? Este exterminio que hay sobre los Selknam, ¿no? Que es un exterminio bastante desmenuzable, horroroso, ¿no? Que empiezan a casi matar, no, casi no, los matan directamente por una libra esterlina a cambio de orejas de hombres, pechos de mujeres, incluso testículos, ¿no? Del pueblo originario de allí, lo exterminan en 15 años, ¿no? De acuerdo. Me imagino que para hacer esta película hubo antes un trabajo enorme, Uh -huh. tremendo, de preparación. En qué consistió exactamente? A nivel histórico, me preguntas. Por ejemplo, sí, o al nivel Mm. de los lugares, cómo Sí, definirlos, cómo elegirlos. sí. Bueno, primeramente hice una... Bueno, toda la película nace a raíz de unas fotografías que un poco interpreto, represento en la película, ¿no? Sobre una matanza que hay de un rumano, Julius Popper, ¿no? Que saca unas fotografías, se saca unas fotografías a él mismo y a su grupo de mercenarios matando a los Selknam, ¿no? De ahí nace un poco la idea. Y la investigación nace desde ahí. Voy a visitar varias veces a Tierra del Fuego. Empiezo a hacer una investigación con la Universidad de Magallanes, que me empiezan a dar fotografías de la época, unos registros muy bonitos que tenían de aquella época. Y empiezo a ir a los lugares, ¿no? Empiezo a ir a los lugares que me interesaba eh, registrar, sobre todo haciendas en abandono. Lo interesante del lado chileno respecto al argentino es que está muy abandonado la parte chilena, ¿no? Está casi como se dejó, ¿no? Totalmente abandonado como de 1930. Entonces aún quedan las estancias en decadencia, ¿no? Como eran, ¿no? Y empiezo ahí a buscar estas casas, estas haciendas, y un poco descubro estas haciendas que salen un poco en la película. Sí. De Me acuerdo. interesaba mucho, me interesaba también introducirme bastante adentro de Tierra del Fuego por el tema de la nieve. Yo buscaba nieve en la película, entonces nos introducimos muy adentro, cerca de los bosques, de pequeñas montañas que hay para tener la nieve, ¿no? Sí. ¿Cómo definiría tu película? Porque me parece que contiene varios géneros a la vez, Uh -huh. hasta del drama hasta casi la película del oeste, ¿no? Sí. Para ir a otro extremo. ¿Qué te parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que siempre la planifiqué así, junto con el co-guionista de la película, Samuel. Siempre partimos de una presunta idea de, digamos, que un poco los géneros se fueran transformando, ¿no? Si bien parte, digamos, como una especie de drama entre estos personajes, ¿no? Respecto a esta niña, ¿no? Poco a poco la película se va transformando, empieza a cambiar incluso el paisaje y la puesta en escena para llegar casi al western, ¿no? Que terminamos filmando justamente, la película se divide entre Tierra del Fuego y las Islas Canarias en Tenerife. Toda la parte final de la película está filmada en el volcán El Teide, en Canarias. Ajá, de Y eso acuerdo. tenía todo un espectro, un hálito, digamos, westeril, ¿no? De película de western, ¿no? Y un poco agarramos ese paisaje y lo introdujimos, digamos, con ciertos códigos del Ujú. western, sí. Un- una cosa que a mí me sorprendió es que
que superior no, pero que encontré bastante original, raro, es que Ujú, hay, vamos a ver, hay dos aspectos en tu película, una más bien ujú. estética, Sí, artística, de belleza, de pura belleza, mm, casi cada plano es una fotografía. sí, Y la otra, que es justamente lo que decía tú antes, o sea, una casi de compromiso social, de denuncia, ¿no? Con la ujú, situación. No sé si podemos ir hasta tal punto de denuncia, pero mm. algo de eso hay en tu película, ¿no? Sí, hay algo, yo nunca quise hacer tampoco una película historiográfica sobre el tema, ¿no? Me interesaba, digamos, una invención, también una contraposición entre justamente lo que tú hablas de la belleza y el horror, ¿no? Cómo estas cosas un poco cohabitan, ¿no? Sobre todo en la mirada de este personaje y cómo representa aquello, ¿no? Si bien en el comienzo hay una relación, digamos, de obsesión sobre la belleza de una niña y cómo se representa esa belleza y qué mecanismos ocupan, digamos, para un poco representar aquello, terminamos, digamos, en la puesta en escena, digamos, de un gran horror, ¿no? Que es la muerte, digamos, de este pueblo, ¿no? Entonces esa contraposición de mundo me interesaba, ¿no? Y la fotografía justamente tiene que ver con eso mismo, ¿no? Con una idea un poco de la, quizás una autocrítica, ¿no? Que uno se posiciona, ¿no? Como un poco el artista un poco empieza a perder el concepto de la realidad cuando está detrás de la cámara, ¿no? Sí. Entonces, y cómo empezamos a maquillar el horror, cómo empezamos a maquillar, digamos, las cosas para y las vamos transformando en otros significados, ¿no? Todas estas ideas me interesaban, ¿no? Y justamente me interesaba justamente como un elemento, una cámara o un ojo de un hombre podría captar tanto la belleza de una niña como la belleza del horror, por decirlo de algún modo, ¿no? Y justamente maquillarlo, transformarlo en otro elemento, ¿no? En una búsqueda quizás un Mm, poco entre contraposiciones de estéticas, ¿no? sí. Ujú. Um, Pedro, el personaje de Pedro es bastante ambiguo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Es, Justamente por es- esto, ¿no? Creo que yo creo que es un personaje que es como una gelatina moral, ¿no? Se empieza a mover en los mundos, nunca sabes bien lo que piensa, solamente el personaje toma conciencia o parece uno entender que su deseo interior solamente se desarrolla cuando hace puesta en escena o cuando saca fotografías, ¿no? De la otra manera solamente da la sensación que es un voyeur, ¿no? Alguien que no participa y que no tiene ética frente a lo que observa, ¿no? Entonces esta sí. dualidad también me interesaba bastante, sí. Como si la naturaleza o el contexto también Mm, participa de sí. este cambio. Ujú. Sí, sí, a mí el paisaje, me gusta introducir mucho a los personajes dentro de un paisaje determinado, ¿no? Creo Sí. que es interesante trabajar el cuerpo físico de los personajes, digamos, en un escenario determinado, ¿no? Y que se cohesionen, ¿no? Que tengan, digamos, un hábitat común, ¿no? Ujú. Mi última pregunta es, ¿cómo es tu segundo largometraje, verdad? Sí, así es. Sí. ¿Y cómo convenciste para que Alfredo Castro participara a tu película? Porque me imagino que tiene que tener muchos proyectos a la vez en Latinoamérica, en varios Sí, países. Y creo que le gustó, le encantó muchísimo esta manera de actuar y de filmar con este sí. silencio. Es verdad que es un actor bastante que dice más cosas cuando se calla, quiero decir. Y entonces, Exacto. ¿cómo lo convenciste? Bueno, primeramente él vio mi película, mi primer largometraje lo estrené ya por el 2011 y la vio en un festival aquí en Chile, le gustó mucho, me escribió y desde ahí empezamos a generar un contacto, ¿no? Con él y le ofrecí este proyecto y les interesó mucho, quiso participar y desde el primer comienzo me empezó a apoyar, ¿no? En el proyecto. Y como tú bien dices, claro, es un personaje, es un actor que trabaja muy bien con la mirada y con el rostro, ¿no? Y da la sensación que dice muchas cosas a través de ello, ¿no? Sí. Esta película ha tenido un éxito tremendo, ¿no? Desde Venecia, si Sí. no es verdad. Pues, ¿y ahora qué? ¿Estás siempre haciendo la promoción o como ahora estás haciendo, dando explicaciones a propósito de tu película o ya estás en otro proyecto que poco a poco va a surgir? Sí, sí. Bueno, ya desde Venecia el 2019 que estrené la película, que claro, nos fue muy bien, ganamos 3 premios, qué sé yo, y desde ahí la película tuvo un recorrido muy grande, ¿no? Por festivales, entre medio me tocó la pandemia, bueno, a todos, ¿no? Y claro, ahí se paró un poco el tránsito de festivales, con lo cual me vine a cerrar aquí a Chile, al campo,
a pasar esta pandemia y claro, se paró un poco. Así que mucho Zoom con festivales, etcétera, un poco lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. Y bueno, ya se ha terminado un poco el circuito anual, ¿no?, del proyecto, de la película, con lo cual, bueno, ahora se está estrenando en países, etcétera, ¿no? Y ahora estoy con otro proyecto que estoy escribiendo ahora mismo aquí, que quiero desarrollar aquí mismo donde vivo, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Cómo decir? Cosas con la historia, con la fotografía, con este tipo de manera de filmar o que no tiene nada que ver. Es una película, sí, yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que uno siempre tiene el punto de vista, aunque se quiera alejar de él, siempre vuelve a él porque es algo intuitivo de uno, ¿no? Sí, Entonces, sí. sería difícil separarme de ello, pero sí quiero experimentar otras cosas también, ¿no? Vale, de acuerdo. Bien, pues, Teo, muchas gracias Un por este placer. momento y suerte para entonces tu próximo proyecto. Estamos encantados aquí de poder mostrar esta película que la verdad que nos gustó muchísimo entre los que seleccionamos las películas, ¿no? Muchas Qué gracias bueno. y Gracias a a ver ustedes. si nos vemos por otro proyecto. Así es. Gracias, Luke. Yo encantado de poder participar. Muchas Chao, gracias. gracias. Adiós, igualmente. Adiós. Entonces tiene un carisma, una especie de aurea que yo creo que es interesante, que al final eso